Ubereña respecto a los cortes de servicio. Es más, se está trabajando en la posibilidad de una refinanciación, ¿no? Cambiamos de tema, hablamos de dengue. Nunca está de más recordar, hablar de las recomendaciones, de las precauciones, y me imagino la cantidad de veces que ha repetido y una otra vez en los distintos actores, los que trabajan en prevención, en el área de vigilancia y control del vector sobre el tema dengue. Está la campaña, pero para saber un poco más cómo se está trabajando, cuáles son las recomendaciones, lo repetimos y cuántas veces. Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control de Vector de Posadas. Muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Silvia, ¿cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Para conocer, sabemos que hay una campaña y es importante reiterar y trabajar con toda la comunidad. Los funcionarios, aquellos que están en el área trabajan, van casa por casa. Sé que tienen experiencias de que no muchas veces los reciben con las puertas abiertas, pero es importante que todos entendamos la responsabilidad que tenemos. Tejerina, cuéntenos cómo están trabajando en esta campaña. Sí, por lo que vos decías al principio, ¿no? De repetir muchas veces, pero es parte, digamos, del tema de la prevención. Cuando hablamos de prevención tiene que ver con eso, de concientizar, sensibilizar, llegar con el discurso correcto para que la población tome medidas para cuidar su salud, ¿no? Con esto del dengue, como cualquier otra enfermedad transmisible o no transmisible, que son los hábitos nuestros, digamos, de la comunidad, los que van a permitir tener una mejor o una peor salud. Entonces, es fundamental el tema de la prevención en ese sentido y poder repetir todas las veces que se pueda, desde los medios de comunicación, como los de ustedes que siempre llevan también buena información, poder llegar a la comunidad para que estén atentas, que estén alerta con respecto a lo del dengue. Lo demás que vos me decías, nosotros como municipio nos llamamos campaña, ¿no? Porque campaña es algo corto en un momento dado. Llamamos programas de control de enfermedades vectoriales, que tiene que ver, nosotros trabajamos con lo del dengue y con lo del leishmaniasis en la Municipalidad de Posadas, y lo hacemos durante todo el año. Venimos trabajando fuertemente desde hace varios meses, ¿no? Yo asumí hace 7 meses, junto con la doctora Tartarino como secretaria de Salud, y le dimos, a partir de ahí, un vuelco, digamos, con respecto a los recursos y al trabajo, y venimos trabajando fuertemente en coordinación con las comisiones vecinales, con las delegaciones municipales, con servicios públicos, con todo lo que tiene que ver con el escacharrado, que es fundamental, es decir, eliminar todas las cosas que nos sirven en los patios. Es un servicio que la municipalidad lo da totalmente gratuito. Nosotros pasamos casa por casa hablando con las personas para que al día siguiente retiren esas cosas, y al día siguiente pasamos con los camiones para llevar. Después tiene que ver con lo que hacemos, que es el monitoreo entomológico, es decir, lo que vos decías, pasar casa por casa para ingresar a los patios, verificar si hay criadero mosquito, y de esa manera sacar los índices, que los sacamos por barrio, luego hablamos con las comisiones vecinales y los índices están altos, para poder llegar a más vecinos y que los vecinos que donde encontramos larva de mosquito puedan tomar las medidas correctas. Entonces, bueno, eso. Después estamos trabajando fuertemente con todas las gomerías de la ciudad también para eliminar esos elementos que son muy buenos, criadero mosquito, con todo lo que tiene que ver los depósitos judiciales también, que son mega criadero mosquitos, ¿no? Donde hay vehículos, bueno, laburamos en el cementerio también bastante bien. Bueno, son todas acciones que venimos llevando desde un programa, y también desde la parte que es más importante, la parte comunicacional y educacional. Cuando se levantó las restricciones en la escuela, pudimos acercarnos y empezar a dar charlas y talleres con los alumnos para poder llegar con buena información. Y qué, bueno, usted me decía que ha asumido hace 7 meses,
que con la doctora Tartaglino están trabajando, pero observa un cambio de actitud, observa un mejoramiento, digo, a la hora de controlar los patios, a la hora de dialogar con la gente, algún cambio en esas costumbres que tenemos muchas veces por ahí de distraernos en que hay reservorios, recipientes en nuestras casas. ¿Qué es lo que observa usted? Mira, es una pregunta sociológica esa, ¿no? Porque tiene sí. que ver, como te decía al principio, con los modos, costumbres, Sí. forma que tenemos de ver nuestra salud y nuestra enfermedad. Entonces, vemos, digamos, una sensibilización en la población principalmente, porque hubo mucha gente que se enfermó, ¿no? En la epidemia de 2016, en el 2019-2020 y 2020-2021. Además, anoche tuve una cena y éramos 8 en la mesa y 2 habían tenido dengue el año pasado. Sí. Entonces, desde esa parte la gente te dice que se enfermó, que está mal, o cuando uno pasa en la casa, dice, sí, yo me enfermé. Y se Pero asusta, después ¿no? Por ahí la preocupación es a partir de la detección, ¿no? Positivo de dengue. Sí, pero después eso muchas veces no se ve reflejado en las tareas que tienen que hacer. Porque, mira, cuando yo asumí en abril que había casos de dengue todavía, en el 40% de las manzanas donde había un enfermo de dengue, encontramos que ya era mosquito. ¿Sí? Sí. Entonces, una cosa es haber estado enfermo y otra cosa la percepción de riesgo, entender que esa acumulación de agua, por más chica que sea, en ese lugar se va a desarrollar un animal que luego va a ser el que nos va a enfermar. Entonces, lo que vos me decías, si la gente entiende o no, también está conectado con lo que te decía, que el tema de la prevención, con qué información llegamos y cómo mantenemos a la población humana sensible con respecto a las tareas que hay que hacer en el hogar para eliminar los que llevan mosquitos. Entonces vemos, nosotros por ejemplo, hay lugares donde los índices dieron altos, estuvimos trabajando bien con las comisiones vecinales, los vecinos, y bueno, en otra zona capaz los índices fueron bajos y la población se relaja. Pero como es muy dinámico esto, luego capaz a los meses vamos a la zona que era baja los índices y ya son altísimos porque la gente se relajó porque no había nada. Sí. Entonces, es muy dinámica, veo que lo que vos me preguntabas, que hay, digamos, hay un avance con respecto a la prevención del dengue y lo que tenemos que hacer, pero falta todavía, a veces nos relajamos también, así que bueno, nuestra tarea es esa, poder seguir actuando y seguir hablando con la comunidad y llevando las acciones que tenemos que llevar para evitar que haya mosquitos. Esa es la finalidad, ¿no? Como usted decía, es un programa en el que se trabaja todo el año. Muchas veces se puede observar o escucho en amigos que dicen, mira, yo tengo el patio impecable, pero el vecino de al lado no lo mantiene de la misma manera y por culpa de ese vecino me contagié o tuve dengue. ¿Cómo se trabaja? Sé que hay un número para denunciar, pero ¿se reciben estas denuncias y cómo se trabaja en este sentido? Sí, cuando pasamos por casa, generalmente esa cuestión es la que nos plantean muchos vecinos. Sí, nosotros hablamos, una cosa es patio limpio, otra cosa patio ordenado y otra cosa patio sin mosquitos. Bien. Nosotros vamos a muchos patios que están muy limpios, el pasto corto, ordenadas las cosas, pero tiene muchas plantas o planta en agua o planta con plato portamaceta y tiene un montón de larvas mosquitos. Y uno a primera vista ve que está limpio el patio. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Entonces es una cuestión, digamos, no es que digamos que solamente un patio sucio, por decirlo así, entre comillas, puede tener mosquitos, sino que un patio limpio, ordenado también, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta esa cuestión. Después hay lugares que también, vamos a un lugar que es muy limpio, ordenado, que la gente tiene voluntad de limpiar, pero por ahí, como las canaletas, por ejemplo, están arriba, generalmente a 2 metros de altura o más altas, no tenemos la costumbre de subir y mirar. Y muchas veces en esos lugares son criaderos mosquitos. Muchos lugares a veces de desagüe que no usamos mucho, ¿no? Son lugares a veces ocultos que quedan
Y decimos, ¿dónde están los mosquitos? Y están saliendo de ahí. Y con respecto a los vecinos que plantean que su vecino no cuida, sí, es un problema, ¿no? Porque si en una manzana tenemos X cantidad de casas y la mayoría trata de hacer todas las tareas y hay algunas, 1, 2, 3 que no lo hacen, el riesgo sigue siendo alto para toda la manzana, ¿no? Correcto. Porque no hay un límite, digamos, el mosquito no es que se quede en tu casa y no pasa el muro, sino que va a volar por toda la manzana. Sí. Entonces, ese es un tema y es un problema porque hoy no tenemos las herramientas necesarias jurídicas para poder ingresar a la casa de un vecino que está generando un problema epidemiológico para toda la manzana. Sí, se trata de una cuestión solidaria, ¿no? De la comunidad. Sí. En esta época del año están las piletas, las pelopinchos, las piletas que generalmente, consideramos que están limpias, que están en orden y que no consideran un riesgo. Cuéntenos cómo es el comportamiento de este mosquito y si en dónde generalmente coloca los huevitos, este reservorio, necesariamente en aguas limpias, necesariamente en aguas sucias. ¿Cómo es? ¿Se ha transformado el comportamiento? Mira, como todos los animales se adaptan a la circunstancia, es lo que decía Darwin, ¿no? El más exitoso es el que se adapta a las circunstancias, no el más fuerte. ¿Y el mosquito es, en este caso, muy hábil, tiene una plasticidad ecológica altísima este mosquito, ¿no? Se ha adaptado, es originario del norte de África y hoy está poblando en todo el mundo tropical y subtropical o desértico. Para darte una idea, el año 2020 una epidemia grandísima en La Rioja, que es una provincia árida y semiárida, ¿no? Y el año pasado se repitió eso. Entonces tiene que ver no con el tema de las lluvias, ya no es un problema de tropical o subtropical, sino tiene que ver con el abastecimiento de agua. ¿Sí? Sí, con un mal abastecimiento de agua, mala conservación de agua en los hogares, vamos a tener muchos criaderos. Es lo que pasó el 2009 en Charata, Chaco, ahí comenzó la epidemia de dengue, porque gente se fueron a Bolivia a comprar cosas, esos tours que van, volvieron, y en Charata tampoco hay agua verde, entonces todo el mundo acumula agua en las cisternas, y las cisternas están abiertas, entonces eran mega criadero de mosquitos, y eso fue lo que provocó esa epidemia que después se extendió a todo el país. La pileta con cloro, ¿es reservorio? ¿Permite que el mosquito pueda tener...? Si la pileta está tratada, está limpia, no se reproducen los mosquitos, ¿no? Ahí en esos lugares. Las piletas pelo pincho, sí, digamos, también hay que limpiarla, lavarla, también son criaderos de mosquitos. Nosotros vimos en invierno, encontramos muchas piletas que quedan armadas del verano, y son lugares, cuanto más grande el lugar, más acumula agua, más producción de mosquito tiene, ¿no? Bien. No es lo mismo un florerito con 5 larvas que una pileta con miles de larvas. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso, digamos, las piletas mantenerlas limpias durante el invierno también, porque si no vamos a tener mosquitos durante todo el año. Se observa que no necesariamente sean el mosquito transmisor del dengue. ¿Se observan más mosquitos en estos últimos tiempos? Por lo menos en casa y con amigos charlando, se observa esta mayor cantidad de mosquitos. ¿Es correcto esto? Sí, no, digamos, ¿hay un motivo? Es lógico el verano, ¿no? Mira, hay 3.600 especies de mosquitos en el mundo. Acá en Posada tenemos casi una veintena de especies diferentes de mosquitos. No todos son Aedes aegypti, pero sí, digamos, las condiciones del calor, la acumulación de agua son dos factores fundamentales para que la población de mosquito aumente, no importa qué especie sea, ¿no? Propicia toda esta situación, ¿no? A cualquier variedad de mosquito, cualquier tipo de mosquito. Exactamente, sí, porque se acortan los ciclos, el ciclo de vida con el calor, el mosquito lo acelera. En invierno se atrasa, no hace un mosquito que en verano en 7-8 días pasa de larva a pupa adulto, en invierno capaz le llega el doble o un poco más, ¿no? Entonces, es por eso, digamos, que ahora vemos más mosquitos. Y tiene que ver con eso, hay que buscar dónde es la fuente que hay de mosquitos, ¿no?
porque también tenemos un problema grande con el entendimiento cuáles son las medidas preventivas con respecto al dengue. Sí. Mucha gente piensa que es la fumigación, ¿no? Entonces eso dificulta el trabajo porque la fumigación no tiene ningún efecto preventivo. Solamente se recomienda que fumiguemos cuando hay casos sospechosos o confirmados de dengue para poder matar esos mosquitos que le hayan podido picar a la persona enferma. Pero fumigar todo el tiempo, todos los lugares, no evita ni evitará tener dengue. ¿No? Es interesante esto, reiterarlo una y otra vez, porque cuando se conocen casos de dengue en algún barrio, lo primero que se reclama, por supuesto, como usted dice, es importante la fumigación, pero no todos los días, ¿no? Exactamente, sí, cuando hay casos tenemos que ir porque hay que matar mosquitos que le haya picado a esa persona para que no le pique a otra, ¿no? Pero como medida preventiva no tiene ningún efecto. Es más, nosotros vamos a empezar a estudiar con el Instituto del CIPEI, el Centro de Investigaciones Plaga e Insecticida de la Argentina, vamos a empezar a estudiar el tema de la resistencia a los mosquitos a los insecticidas. Es un problema que ya se ve en diferentes lugares del mundo. Entonces, si nosotros aplicamos una presión muy alta con insecticida a los mosquitos, vamos a seleccionar mosquitos resistentes, y eso es un problema para la salud pública bastante grande. Es interesante lo que nos está comentando, porque también lo observamos en casa. Pareciera que los insecticidas que utilizamos ya no funcionan. Incluso muchos volvieron al viejo espiral. Sí, por eso hay que investigarlo y hay que verlo. Un buen programa de control de vectores tiene que tener una línea de investigación con respecto a la resistencia. ¿Cuándo lo van a hacer a esto? ¿Va a comenzar ahora la investigación? ¿Cómo es? No, eso, mira, nosotros ahora estamos mandando huevos de mosquito de Posadas a Buenos Aires, al CIPEI, y ellos están haciendo los análisis en principio con larvicidas, pero la idea es el año que viene expandir para ver los adulticidas. ¿Sí? Son cosas que no son tan sencillas de hacer, pero sí, digamos, son factibles de hacerlo. Entonces, la idea es empezar a partir del año que viene a ver un poco más fino el tema de la resistencia a insecticidas de las poblaciones de Posadas. Queremos ese dato también para el año que viene, porque es importante conocerlo, ¿no? Sí, mira, ahora nosotros estamos participando, justo ayer se aprobó el financiamiento de otro proyecto de investigación que tiene que ver con la endemicidad del dengue. Porque el año pasado surgió una pregunta bastante profunda para nosotros los biólogos que trabajamos, los investigadores que trabajamos con el tema del mosquito y del dengue, que es ¿por qué el año pasado, estando todas las fronteras cerradas, hubo tanta cantidad de casos de dengue, ¿no? Sí. Porque la lógica, o lo que venimos diciendo hace muchos años, es los mosquitos son autóctonos, es allí que está desparramado en toda la Argentina, llega hasta San Luis y La Pampa. Y entonces cuando viene una persona enferma de otro país, siempre decimos, bueno, de Bolivia, Paraguay y Brasil, que son países endémicos, viene una persona enferma, le pica un mosquito autóctono y ese mosquito empieza a contagiar a otra persona. Pero ¿qué pasó el año pasado? Que si estaban todas las fronteras cerradas y el paso era mínimo, muy reducido de personas. ¿De dónde vinieron los enfermos que comenzaron los brotes en diferentes lugares del país? O lo que estamos en una de las teorías son que la transmisión vertical que llamamos, es decir, de la mamá mosquito hacia los huevos, es más importante de la que nosotros creíamos en un principio. Hay algunos trabajos que dan que es muy baja, pero no sabemos si eso es lo que está manteniendo los ciclos del virus en la población humana. Entonces, si es así, ya podemos pensar que pueden haber brotes sin haber gente enferma que haya venido de otros lugares. Sí. Por eso es tan importante esta toma de conciencia, recomendaciones, repetirlo hasta el hartazgo, ¿no? Y las
precauciones. Y por ahí de tanto en tanto cambiar un poco el discurso, digo, de este que conocemos, el de, bueno, lo que habitualmente recomendamos, y aportar un poco más, como lo hacemos en estas entrevistas, que nos extendemos porque sabemos que realmente valen la pena. Fabricio Tejerina, gracias por esta comunicación. No, muy amable a ustedes, muy amable a ustedes, y pienso que los medios de comunicación son el medio perfecto, ideal, bien usado para llevar todo esto que tiene que ver con la prevención, ¿no? Uh-huh. En países del tercer mundo como el Sí. nuestro, muchas veces se valora poco la prevención. Sí. Ya dice el dicho, mejor prevenir que curar. Sí. No solamente para el dengue, sino para un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. La enfermedad de transmisión sexual, que han aumentado muchísimo en los últimos años, la muerte por en accidente de tránsito, son la principal muerte en los jóvenes, ¿no? Entonces los medios de comunicación son un medio fundamental para poder llevar buena información, buena data a la población que lo escucha, y de esa manera también hacen su gran aporte, aparte de lo que hacemos del Estado, que muchas veces no podemos llegar a toda la población. Uh-huh. Así es, y para eso estamos, Fabricio. Así que muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control del Vector de la Municipalidad de Posadas.